Pepe, te escuchamos perfectamente. Ahora no te vemos porque la cámara está desactivada. Pinche la cámara para que se active. Ahí. Jairo, Sí, pero ahora el que no me veo soy yo. Bueno, da igual. Por favor, Jairo. Te escuchamos perfectamente. Puedes empezar a hablar. Venga, empieza a hablar. ¿Puedo empezar a hablar? Sí, sí. Bueno, pues entonces, aunque yo no me vea, voy a empezar a hablar. Buenas tardes a todas y a todos. Perdonen, disculpen el retraso de estos minutos, pero ya estamos en comunicación. Me han pedido que les hable de Jesús como laico, o más exactamente, Jesús fue un laico. Efectivamente, por lo que conocemos por los evangelios, que son el origen y la fuente de nuestro conocimiento de Jesús, evidentemente Jesús fue un laico. La palabra laico viene de laos, que es un término griego que significa el pueblo, la gente, la multitud. Es decir, laos se contrapone a los dirigentes. Por tanto, Jesús fue un ciudadano como los demás, que además perteneció a una condición social de la clase más modesta y humilde. Por otra parte, Jesús fue un ser humano como los demás, porque Jesús es, según dice la teología cristiana, la encarnación de Dios. Es decir, Jesús es la humanización de Dios, puesto que Dios es trascendente y al ser trascendente no está a nuestro alcance ni lo podemos conocer, no lo conoce ningún ser humano ni puede conocerlo, a Dios. Entonces Dios se reveló, se comunicó, se dio a conocer en un ser humano que fue Jesús de Nazaret. Jesús, por tanto, es la encarnación de Dios. Y esto significa que Jesús fue la humanización de Dios. En Jesús, Dios se hizo presente en la humanidad como un ser humano. Y un ser humano es un ser que en su profundidad, en su constitución, en sus condicionantes, es lo que es común a todos los seres humanos. Por tanto, es igual en cuanto ser humano, es igual que los demás. Lo que ocurre es que en cuanto los seres humanos cedemos a nuestra inclinación
de ser más que los demás, en ese momento se provoca no la igualdad, sino la desigualdad. Y donde hay desigualdad, no puede estar Dios, no está Dios. Jesús, por tanto, fue un laico, y con eso nos está diciendo que a Dios lo encontramos donde hay igualdad, y por tanto no es posible encontrarlo donde hay desigualdad. Aquí debo aclarar un punto que es capital. La igualdad no es lo mismo que la diferencia. Los seres humanos todos somos diferentes y sin embargo somos iguales, porque la diferencia es un hecho, mientras que la igualdad es un derecho. Y con frecuencia confundimos lo uno con lo otro. La igualdad nos indica que todos tenemos los mismos derechos. La diferencia nos indica que descriptivamente un hombre no es igual que una mujer, es diferente. Es diferente porque descriptivamente no se puede confundir con una mujer, pero es igual en cuanto que tiene los mismos derechos, la misma dignidad que una mujer. Y entre los hombres y las mujeres todos somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. Y es en la igualdad de la condición humana donde se nos revela Dios. Por eso, después de la última cena, el apóstol Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Dios, y con eso ya tenemos bastante. Y Jesús le dijo: pero Felipe, todavía no me conoces. El que me ve a mí está viendo al Padre, está viendo a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Pero ver a Jesús, por otra parte, era ver a un ser que era igual a los demás. Dicho esto, paso a la segunda cuestión que les quiero explicar. Jesús fue un laico, un hombre laico. Laico quiere decir que no perteneció a una condición superior, distinta, o que tenía unos derechos y unos poderes distintos a los demás. En este sentido, la palabra clero propiamente no aparece en el Nuevo Testamento. Se utiliza la palabra en griego kleros, significa suerte, y únicamente aparece cuando en el relato de la pasión de Jesús se dice que los romanos, los legionarios que lo estaban
crucificando y lo estaban matando, echaron suertes, o sea, y ahí utiliza el Nuevo Testamento la palabra cleros, para ver a quién le correspondía la ropa, porque al que crucificaban era completamente desnudo. Y es la única vez que aparece la palabra cleros. Jesús, por otra parte, por tanto, Jesús no perteneció a ningún clero. La suerte la tuvieron los que se llevaron su ropa. Y también la palabra cleros, suerte, aparece cuando eligieron a Matías después que Judas se ahorcó. Por otra parte, Jesús no fue sacerdote. Y aunque la carta a los hebreos dice que fue un sacerdote para siempre, en realidad quienes han analizado a fondo este documento nos explican que fue un sacerdote no ritual, sino existencial. Es decir, el sacerdocio de Jesús no consistió en ofrecer un rito, una ceremonia. En ese sentido, no estoy de acuerdo con la interpretación que se suele hacer de la muerte de Jesús como el sacrificio que nos redimió. Eso sería igualar a Jesús con el cordero que se mata según los rituales de la religión de Israel. Pero Jesús en ese sentido no fue sacerdote, fue igual a los demás. Jesús puso, por otra parte, a los sacerdotes, los que había en Israel, como ejemplo de hombres a quienes no les importa el sufrimiento de los demás. Y es el caso del sacerdote que en la parábola del buen samaritano vio a aquel hombre herido en la cuneta del camino y dio un rodeo para no atenderlo. Como en el relato de la curación de los 10 leprosos, que está también en el Evangelio de Lucas, solamente vino a dar las gracias a Jesús uno que precisamente no era judío, sino que era un samaritano. ¿Por qué? Porque los otros consideraron que yendo a los sacerdotes, con eso habían cumplido con Dios. Y no, por ahí no va el Evangelio. Jesús, por otra parte, puso, y esto es lo más fuerte, a los sumos sacerdotes como ejemplo de hombres ambiciosos, hombres ladrones que quisieron quedarse con la propiedad de la viña. Y no solamente ambiciosos y ladrones, sino que además Jesús los presenta y les echa en cara que son unos criminales porque mataron al hijo del dueño. Es más, cuando Jesús fue al templo con un látigo y dijo que habían convertido el templo en una cueva de bandidos, esto se lo estaba diciendo también a los sumos sacerdotes. Y por último, el Evangelio presenta exactamente a los sumos sacerdotes como criminales sádicos
que cuando Jesús estaba agonizando, fueron a reírse de él en su cara, diciéndole, anda, si tú eras el que iba a destruir el templo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Tuvieron hasta ese último dato de maldad. Por tanto, he dicho antes que Jesús fue igual a los demás y está donde hay igualdad, no diferencia. Segundo, he dicho que Jesús no fue un hombre que perteneció a ninguna categoría distinguida, el clero, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los protagonistas de la religión. A nada de eso perteneció Jesús. Entonces, y con esto paso a la última parte, que es la más importante. Jesús es el comienzo y el fundamento de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia, con el paso del tiempo, relativamente pronto, ya en el siglo III, empieza a aparecer la denominación de clero como grupo distinguido y superior de los laicos. Jesús fue laico, vivió como laico y murió como laico, incluso como un laico que merecía semejante atrocidad de muerte y de vergüenza. Pues bien, sin embargo, la Iglesia, con el paso del tiempo, no tardó mucho, dividió a los cristianos en dos categorías. Por una parte, los laicos, que pertenecemos al común de los ciudadanos, y por otra parte, el clero, que son los que tienen la suerte, los que tienen la superioridad. Entonces, de esta manera la Iglesia se ha roto, se ha partido, se ha quedado dividida. Por una parte, el clero, que es el que posee la dignidad, el que tiene los poderes y el que goza de los privilegios. Mientras que los laicos lo que tienen es el deber de sumisión hasta en el pensamiento, porque el clero manda incluso en lo que pensamos. ¿Y cómo pensamos? Tenemos que pensar cómo determina el clero. Tenemos que desear lo que desea el clero y tenemos que comportarnos como nos dispone y nos manda el clero. Entonces, una iglesia partida en dos bloques no puede ser la presencia de Jesús en el mundo. Con esto, lo que estoy diciendo, y me parece fundamental, es que tienen que desaparecer en la Iglesia las desigualdades. Tiene que desaparecer, por tanto, el clero. No, con esto no estoy diciendo que no haya quienes presidan en la Eucaristía cuando se celebra, una comunidad celebra la Eucaristía, pero eso no quiere decir que hay una categoría de cristianos que tienen una dignidad, unos poderes y unos privilegios que no tenemos los demás.
dando un paso más, la salvación de los laicos depende de la decisión de los clérigos. Cuando los laicos se enfrentan a los clérigos, desobedecen a los clérigos y se oponen a lo que manda, piensa y decide el clero, con eso se buscan los laicos su perdición. Y esto sí que está directamente en contra de lo que determinó y decidió Jesús. Jesús quiso una comunidad de iguales, aunque seamos diferentes. Por eso no estoy de acuerdo tampoco con la distinción que se establece en la Iglesia entre casados y solteros. Los clérigos tienen que ser solteros. ¿Por qué no puede ser un hombre casado, una persona casada, no puede pertenecer al clero? ¿Dónde está eso dicho? En el Evangelio ni en el Nuevo Testamento, en ninguna parte. Eso está en contra de lo que hizo Jesús cuando eligió a Pedro, que estaba casado, y nunca le dijo que se separara de su mujer. Con esto estoy diciendo también que estamos en contra de lo que dice San Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 5, donde dice: es que no tengo yo derecho a ir a viajar con una mujer cristiana, porque dice hermana, pero ¿y si el que no tiene una hermana, qué hace? ¿No cumple con lo que dispone San Pablo? No. Es más, en las cartas pastorales, concretamente en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, se dice que el obispo tiene que estar casado, porque si no, un hombre que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la Iglesia? Y gobernar una casa se aprende gobernándola. Y una casa se entiende una casa donde hay marido, mujer e hijos. Entonces nos encontramos clérigos y laicos, no. Casados y solteros, no. ¿Por qué los ministros del Evangelio no pueden estar casados? Y última cosa con la que tengo que terminar y quiero terminar: hombres y mujeres, tampoco se debe tolerar lo que es una mera diferencia, lo han convertido en desigualdad. Supongo que todos me comprenden lo que estoy diciendo. Son que un hombre y una mujer son diferentes, por supuesto. ¿Son desiguales? No. Tienen los mismos derechos. Por eso la Iglesia no ha podido ni aprobar ni firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque establece una desigualdad que no está justificada en ninguna parte. Es más, en los evangelios, en el Evangelio de Lucas, al comienzo del capítulo 8, léanlo, verán ustedes cómo ahí se dice
que Jesús llevaba consigo no solo a hombres, sino también a un grupo importante de mujeres, de las que da también sus nombres. Y, por último, tener en cuenta que en el capítulo 19 de Mateo, cuando los fariseos le plantean a Jesús si el hombre puede repudiar a la mujer, que es lo que decreta el Deuteronomio en el capítulo 24, Jesús desautoriza al Deuteronomio por defender la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Con esto estoy diciendo que la Iglesia es una institución que nació con Jesús, pero no puede actuar nunca en contra de lo que vivió, hizo y determinó Jesús. Por eso tenemos que defender la desaparición del clero como institución de privilegiados con poderes sobre los demás. Tiene que desaparecer la desigualdad de casados y solteros, porque eso está también en contra del Evangelio. Y tenemos también que defender la igualdad de las mujeres en derechos con los hombres. Mientras la Iglesia no dé estos pasos, que son fundamentales, no será fiel al Evangelio. Y una Iglesia que no es fiel al Evangelio no puede hacer presente a Jesús en el mundo en el que vivimos. Esto es lo que les quería decir a propósito de Jesús como laico. Ahora pueden hacer ustedes las preguntas que consideren pertinentes. David. Sí. Adelante, Jairo. No, que no sé si José María nos escucha. José María, ¿nos escuchas? Escucho perfectamente. Tú, David, haz las preguntas tú que... Ya. Voy a leer las preguntas que están en el chat. Por favor, José María. Dice, tengo entendido que en la iglesia ortodoxa los padres o el clero se puede casar. ¿Por qué no es así en la iglesia católica? Primera pregunta. Hay una segunda pregunta. ¿El clero institución de privilegiados? No, no corresponde con mi experiencia, salvo que el privilegio sea servir a los seres humanos. Y los diáconos, los cambios que tenemos que hacer para buscar la igualdad en la iglesia es mostrar a Jesús. Otra preguntita. Bueno, es que si me hacen tantas preguntas, ya, adelante. no las puedo dar. Adelante, voy a María. contestar la primera del clero ortodoxo. Primero, en el clero ortodoxo, los que están casados no pueden ser obispos. Los obispos tienen que estar solteros. Esto lo primero. Y en segundo lugar, efectivamente, eso es un argumento muy claro, porque si la Iglesia es ortodoxa, permite a los sacerdotes casados, ¿por qué no lo permite la Iglesia occidental? Y hago esta pregunta por un problema muy grave. Y el problema muy grave es que cada día hay menos sacerdotes y hay, por tanto, más parroquias que no pueden celebrar la Eucaristía. Hay, por tanto, cada día más de la mitad de las parroquias de la Iglesia Universal no tienen párroco, no tienen sacerdote.
que las atienda. La Iglesia no puede establecer unas leyes que hacen imposible que todos los fieles puedan tener cada domingo o una vez a la semana puedan tener la Eucaristía. La segunda pregunta, ¿cuál era? Era la que dice, un momentito por favor, voy a leer de nuevo. El clero, institución de privilegiados, dice, no corresponde con mi experiencia, salvo que el privilegio sea servir a los seres humanos. Y los diáconos que se ordenaban en las primeras comunidades cristianas, ¿también eran unos privilegiados? Privilegiado es el que tiene derechos y poderes que no tienen los demás. Y los clérigos tienen derechos y poderes que mandan incluso en nuestra manera de pensar, nos imponen dogmas. Cuando queremos que se nos perdonen los pecados, tenemos que decirles hasta las cosas más íntimas. Mandan en nuestro pensamiento, mandan en nuestra intimidad. Tienen el poder de administrar los sacramentos. Tienen privilegios que los demás no los tenemos ni podemos tenerlos. Por tanto, ellos son los que perdonan los pecados. Ellos son los que pueden administrar la confirmación. Ellos tienen que estar presentes en la celebración de un matrimonio, etcétera, etcétera. Todo eso son privilegios. Mejor que tú cierres. Por tanto, no estoy de acuerdo con decir que hay sacerdotes que llevan una vida heroica. Por supuesto que sí, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que los sacerdotes tienen unos poderes, una dignidad y un privilegio en la Iglesia que no tenemos los laicos. Además, yo le digo, yo he sido sacerdote durante más de 50 años. He sido jesuita y llegó un momento en que se me hacía tan difícil la imposición autoritaria que no venía de los jesuitas, venía del Santo Oficio. Y eso pertenece a la Curia Vaticana. Y yo, que era catedrático de la Universidad de Granada en la Facultad de Teología, me vi privado de mi cátedra sin juicio y todavía estoy esperando que me expliquen por qué se tomó aquella decisión. Eso no es un privilegio. Eso no es una desigualdad. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, otra pregunta, José María. Dice, ¿cómo se ha llegado a usar la palabra clero para hablar de los sacerdotes? Porque clero es una palabra que en griego significa kleros, es suerte. Y se considera que la vocación y la condición y la ordenación de presbítero, de obispo, o si tiene ya otras dignidades de cardenal, etcétera, todo eso son privilegios, poderes, dignidades que Jesús no quiso. Porque a los apóstoles les dijo, los primeros serán los últimos
si queréis ser los primeros en la iglesia, tenéis que poneros los últimos. Pero ¿qué ha hecho el clero? Ponerse por delante y ponerse el primero, imponerse a los demás. Y claro, obligar a la sumisión y a la obediencia. Esto es una cosa que está más que estudiada y además padecida por todos nosotros. Y esto no debería de ser así, no porque a mí me guste o me disguste, sino porque va directamente contra lo que vivió Jesús y lo que dice el Evangelio. Otra pregunta, José María. Dice, ¿cómo ve la Eucaristía, doctor José María, acorde con el Evangelio? ¿Y cómo explicaría Hebreos, en donde dice que Jesús es sacerdote para siempre? Adelante, José Jesús. María. La carta a los hebreos ya he dicho que no es sacerdote ritual, no es un sacerdote que celebra ceremonias, sino que es un sacerdocio existencial, es decir, que él mismo existió, vivió y sufrió tanto y de tal manera que él mismo fue la víctima. En ese sentido y solo en ese sentido. Pero hacerse sacerdote para hacer una carrera, tener un sueldo, ganar dinero, cobrar dinero por administrar los sacramentos, tener dignidades y leyes que le favorecen en cada país de una manera distinta, pero siempre a favor de ellos. Eso no lo quiso Jesús, ni eso es evangélico. Otra pregunta, José María. Dice, comentario, en cuanto a este movimiento de mujeres que desean acceder a la ordenación en la iglesia, ¿cuál es su pensamiento? Mi pensamiento es que las mujeres, para llegar a presidir la Eucaristía, deben tener los mismos derechos que tenemos los varones, que tenemos los hombres, porque ya he insistido en mi exposición que Dios se encarnó, es decir, se humanizó, y la condición humana es igual para todos. Por eso, lo que he explicado, que no es lo mismo la igualdad que la diferencia. La diferencia es un hecho, que el hombre y la mujer son distintos. La igualdad es un derecho, pertenece al ámbito de los derechos, y los derechos las mujeres los tienen igual que los hombres, los tienen en la Declaración de Derechos Humanos, los tienen en la legislación de los países que están desarrollados y tienen una cultura desarrollada y que está admitida y reconocida y aceptada por los países más poderosos y más grandes de la humanidad. Pues ¿por qué en la Iglesia no se admite esa igualdad? Las desigualdades son la ruina de la Iglesia. Otra pregunta, José María. Dice así, ¿por qué Jesús, siendo laico, podía leer los rollos sagrados en la sinagoga? ¿Acaso esto no estaba reservado para ciertos privilegiados? No, en la sinagoga se podía designar a un
ciudadano de Israel, uno cualquiera, para leer el texto. Y Jesús lo leyó y lo explicó. Y eso fue lo que provocó, según el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el conflicto que llegó hasta el extremo de que quisieron matarlo, precisamente porque Jesús dijo y puso como ejemplos de personas privilegiadas a gentes que eran no de Israel, sino que eran de culturas paganas, de culturas de otros países. Y es que para Jesús todos somos iguales, sea cual sea la religión que practiquemos. Porque a fin de cuentas, no me detengo ahora a explicar esto con más profundidad. El Dios, tal como nosotros hablamos de eso y lo explicamos, es una representación que nosotros hacemos. Dios en sí es trascendente y no está a nuestro alcance. No lo podemos conocer. Por eso se encarnó y se humanizó en Jesús, lo cual quiere decir que viviendo lo más parecidamente posible a cómo vivió Jesús, es como encontramos a Dios y nos relacionamos con Dios. Otra pregunta, José María. Dice, ¿la iglesia ha inventado sacramentos, incluso la Eucaristía? ¿Por qué hay textos evangélicos que aparecen términos de iglesia como tú eres Pedro, cuando Jesús no fundó ninguna iglesia? Propiamente Jesús no fundó la iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium sobre la iglesia, en el número 5, dice que Jesús, predicando el reino de Dios, puso el punto de partida, el comienzo, el inicium, en el texto latino de la iglesia. Jesús solamente fue el comienzo. La iglesia se fue después organizando y realizando progresivamente. El problema de fondo, perdonen, les quiero decir esto porque pronto van a aparecer un libro de mis memorias. Está ya en la editorial. Y ahí en las memorias explico cómo a Dios, puesto que no lo podemos conocer porque es trascendente y nosotros pertenecemos a la inmanencia, a un orden distinto, cuando Dios se convierte en una idea, desde ese momento ya deja de ser lo que tenemos. La idea no es Dios, la idea es un objeto humano. No sé si me explico o no me explico. Una idea sobre Dios es un objeto humano que nosotros elaboramos. La realidad de lo trascendente está más allá de el horizonte último al que nosotros podemos llegar. Y por eso lo encontramos y lo conocemos en lo que es la encarnación, la humanización de Dios en un ser humano que fue Jesús. En Jesús conocemos a Dios. Por tanto, cuanto más nos parecemos a Jesús y vivimos en la medida de nuestras posibilidades como vivió Jesús, en esa misma medida encontramos a Dios y conocemos a Dios. Otra preguntita. Exigir este derecho de igualdad y desaparición del clero
podría llevar a un cisma en la iglesia. Asumir este riesgo, ¿qué implicaría? También diría que hay desigualdad con el tema de consagrados y no consagrados. Adelante. Bueno, si desaparece el clero, entonces, tal como están hoy las cosas, el problema que hay que resolver no es si va a desaparecer los sacerdotes, sino que lo que hay que hacer es ordenar a laicos y a laicas que sigan siendo laicos y laicas y que, sin embargo, puedan presidir una celebración eucarística. Esto es lo que yo defiendo. No que desaparezca el clero, es decir, que desaparezcan los sacerdotes. Ya he dicho que el clero no lo instituyó Jesús. Lo que he dicho, y propiamente Jesús no instituyó sacerdotes ningunos. Solamente les dijo a aquel grupo de discípulos que le recordaran en una cena en que comen el pan consagrado, donde está verdaderamente Jesús y donde está incluso utilizando el lenguaje griego sustancialmente, pero la presencia de Jesús se puede realizar donde hay una comunidad que recuerda lo que Jesús nos mandó realizar. Muchas gracias, José María. Una excelente charla. Tenemos mucho más preguntas, pero creo que, no sé, dependemos de su tiempo. Adelante, José María. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su atención, por su buen deseo y la búsqueda de la autenticidad del Evangelio. Quiero decirles únicamente una cosa. El Evangelio es una colección, una recopilación de relatos breves, pero relatos breves en los que se nos puede enseñar mediante ideas, pero también se nos puede enseñar mediante episodios. Y los relatos que contienen episodios nos vienen a decir, y termino con esto, que las tres grandes preocupaciones de Jesús fueron: la primera, la salud humana. Ahora que tenemos la pandemia del coronavirus, la primera preocupación de Jesús, la salud. Por eso la cantidad de relatos de curaciones de enfermos. La segunda preocupación de Jesús, la desigualdad y el poderío de los ricos sobre los pobres. El hecho de que el capitalismo mundial se haya concentrado en un grupo muy reducido de personas que mandan y disponen y son los dueños de los demás, de la vida incluso de los demás, eso es una injusticia y un crimen terrible. Y el origen de tanto sufrimiento como hay en la humanidad. La primera preocupación de Jesús, la salud. La segunda preocupación de Jesús, la riqueza, que no se concentre en unos cuantos, sino que sea para todos. Y la tercera preocupación de Jesús es la relación de unos con otros. Que seamos capaces de amar a todos, de amar incluso al que te odia, de perdonar al que te ofende, de ayudar
al que te persigue. Entonces estamos empezando a comprender a Dios y a comprender el Evangelio. Y en este sentido quiero terminar, si me lo permiten todavía, haciendo un elogio del primer Papa de América Latina que ha tenido la Iglesia, el Papa Francisco. El Papa Francisco me ha llamado 3 veces por teléfono a mi casa. Un día estuve con él y estuvimos hablando, y puedo decir que es un hombre que cree de verdad en el Evangelio, la bondad, la generosidad, la grandeza de ese corazón y por otra parte su sencillez es el punto de partida de un giro nuevo que va a dar la Iglesia en la dirección de lo que he indicado, que tardarán muchos años en realizarse, porque hay muchas resistencias contra el propio Papa al que le están haciendo sufrir, precisamente en el Vaticano. Y por eso tenemos que defender al Papa y estar de su parte y seguir su ejemplo. Muchas gracias a todos y buenos días. Buenos días, José María, muchas gracias. Para terminar este evento, le damos paso al compañero y hermano Freddy Cabrera de la Fraternidad Carlos de Foucault. Adelante, Freddy. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Creo que José María nos ha fortalecido nuevamente ese camino por ir construyendo la iglesia de Jesús, la iglesia desde los pobres, la iglesia desde las bases, ¿no? Las preguntas formidables, lamentablemente el tiempo no nos da. Sin embargo, agradecerles a todos nosotros, el Movimiento Leonidas Pro Año, la Fraternidad Carlos de Foucault y la Comunidad de Reflexión de Espiritualidad Ecológica, les agradecemos infinitamente. A Mari Carmen de Granada, un agradecimiento especial, ¿no? Nos ayudó hoy con la conexión con José María. Le agradecemos un abrazo solidario y le vamos a seguir molestando. Creo que nos logró, digamos, pudimos hacer la conexión. A futuro vamos a seguir. Creo que este es uno de nuestros primeros encuentros mundiales. Estamos ya no solo en América Latina, sino esto es mundial lo que estamos haciendo. Vamos a subir el video y vamos también a futuro a enviarles las próximas y los próximos eventos. Les agradecemos muchísimo y bueno, va a haber creo unos segundos para irnos despidiendo. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, David. Estoy a su disposición para todo lo que ustedes piensen que yo les puedo ser de utilidad. De hecho, este es el primer encuentro con usted, José María. Vamos a seguir y por supuesto le vamos a seguir, digamos, molestando esa bondad y esa solidaridad con el mundo y desde América Latina, desde Ecuador, le agradecemos muchísimo. ¿Podemos tener el texto? Bueno, No sé, David. les informamos que el audio, la grabación de esta conferencia con el permiso de José María, le daremos a los compañeros de las 3 organizaciones para que distribuyan entre sus relacionados que así lo deseen. Lastimosamente, como aquí hemos visto, hay muchísimas preguntas que quedan pendientes de la contestación y ojalá a futuro podamos conversar con José María para hacer un nuevo evento y resolver las inquietudes que han presentado en esta tarde.
Les agradecemos Igual, David, muchísimo, ¿no? decirte, David, que superamos la sala, ¿no? Es decir, se nos llenó la sala. Creo que el próximo evento vamos a ver cómo lo hacemos. Mucha gente se quedó afuera y qué bueno. Digo, no qué bueno que se quedó, pero qué bueno que hay el interés por seguir participando. David, yo también quería agradecer, o sea, también a José María, porque, bueno, ha sido un proceso que ha sido de varios meses a Mari Carmen. También nos ayudó mucho, en fin, ahí vamos caminando. No, no sirve. Para los que yo los quería, no. Muchas gracias, que les vaya bien, hasta la próxima. Gracias a todos, hermanita Sabina. Un abrazo, hermanita Bendiciones. Lidia. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. A todos les doy un abrazo muy grande. Lucho, Loca, próxima a todos. Padre Carlos. Gracias desde Estados Unidos, les damos las gracias. Desde acá de Ecuador. José Ignacio, José Gracias a ustedes. Estados Unidos en la misma fe, en la misma ilusión. Muchas gracias. Gracias a todos los miembros y las miembros de la fraternidad Carlos de Foucault que se unieron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias, David. Y ponemos final. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Freddy. Para la próxima Gracias. semana, el viernes, un nuevo capítulo con José Ignacio López Vigil. Gracias. Les haremos llegar las invitaciones. Chao, chao. Adiós. Difundan esto por toda América. Vamos a difundir en todo el mundo, en todo el mundo. En todo el mundo. Gracias, don José María. Muy amable. Chao, chao. Dios. Chao. Hola, gracias, David, gracias a todos. Gracias. Gracias, Homero. Gracias, compañeros, compañeras de distintos países por acompañarnos. Ya veremos las próximas eventos, cómo hacemos para que nadie se quede fuera de la transmisión. Brasil, presente, Brasil. Chao. Chao, Silvana. Chao, Brasil. Chao, España. Chao, México. Chao, Chile, Argentina. Chao. Estados Unidos. Alemania. Chao, Estados Muchas Unidos. gracias. México presente. Saludos, hermanos y hermanas. Hasta entonces, un abrazo. Compañeros, chao. El país Guayaquil. Vaya bien. Chile, Saludos del Salvador. Colombia, El Salvador, Nicaragua, Costa Hola, Rica, República desde Rosario, Argentina también. Aquí estamos. Chao, Chile. saludos a los amigos de España que se han conectado. Desde Frankfurt, Alemania. Chao, chao. Nos vemos próximamente en otro evento. Bueno, Seguirse cuidando, ya hermanos y ponemos hermanas. A final. seguirse cuidando. Saludos desde Canarias, Chao, España. desde las Islas Canarias. De las Islas Canarias, Mari Carmen Betancourt. Sí, Del sur del Ecuador. Alberto Castillo desde Cañar. Claro, bien. Lo voy a poner, ¿no? Gracias desde Sevilla. Chao, Sevilla. gracias desde Viña del Mar, Chile. Chao. Málaga, en España. La de América también. Es de Extremadura. Esto es de todos los países del mundo. Nos vemos Bueno. mañana. Ya terminamos. Nos vemos la próxima. En el Gracias. próximo les haremos llegar las invitaciones. Chao, chao. Adiós. ¿Cómo Bendiciones. es, David? Antes. David, ¿ya termina? Homero. Ya estamos saliendo, ya se acabó. Pero David dijiste que empezaba a las 3. No, mandé el link a las 2. Mira bien. Sí, rectificaron, porque dijeron que Por favor, me pasan, ¿no? Sí, lo que pasa es que de última hora hubo un cambio. Se pidió José María. yo estuve A las 3 de atenta. Ecuador era muy tarde para él. Por eso hicimos a las Yo lo siento mucho. Sí, pero tenemos la grabación, Angelito, te mandamos. Yo le conocí. Ya cerramos. A José María. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Llegué al final. Chao. Chao. Mucha gente.